Vale. No le he liado, quitándome la mascarilla. Muy bien, pues me gustaría entrar ya directamente a orar, porque la verdad que tengo muchas cosas que decir y me gustaría que dé tiempo para decir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón y me gustaría transmitir en esta mañana, ¿vale? Así que voy a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, para adorarte, alabarte. Y, Padre, queremos dejar en tus manos, Señor, pues este tiempo, Señor. Que seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu, Señor, y conforme a tu palabra, Padre, y trae vida a nuestros corazones, renovación a nuestros corazones, Señor. Y, Padre, pues sé tú glorificado en este tiempo, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. Lo queremos dejar en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos años, Suri, mi mujer, pues me regaló un par de entradas para poder ir a un juego, ¿vale? Un juego que consistía en un escape room. Este escape room, bueno, se encuentra en Zarautz, Gelaurdiña, creo que se llama. Y en este escape room, pues, ¿en qué consiste? Consiste en una habitación en la cual se meten varias personas, en este caso, pues jugamos Suri y yo, y es una habitación en la cual te dejan encerrado. Y tienes que ir encontrando pistas dentro de la habitación con la finalidad de encontrar una llave maestra que abra la cerradura y poder salir a la calle, ¿no? Suri y yo, por muy poquito, lo conseguimos, pero bueno, justito, ¿eh? Lo logramos. Y yo lo que veo que la vida en la Tierra al final es como un escape room. Un escape room donde la humanidad está presa por el pecado. Y me doy cuenta que al final hay dos destinos. Por un lado, en el juego, si te quedas encerrado pierdes, si sales por la habitación, ganas, te salvas. Y en la vida también nos encontramos con esta situación. En la vida nos encontramos con dos caminos, dos situaciones. Por un lado está la condenación eterna y por otro lado está la libertad eterna que encontramos en Cristo Jesús, ¿no? Y en la Biblia encontramos las pistas que nos llevan a esta llave maestra, la llave maestra que nos da la salvación, que trae libertad a nuestras vidas, que nos liberta pues de la esclavitud del pecado, ¿no? ¿Y cuál es la llave maestra para obtener esta salvación, para obtener esta libertad eterna? Pues su nombre es Jesucristo. Es la llave maestra, ¿no? Y es por eso que Pablo, en la carta a los romanos, comienza su carta a los romanos hablando acerca del Evangelio de Dios. Porque él es muy consciente de cuál es la situación en la cual la humanidad se encuentra y cuál es la salvación, cuál es la libertad, cuál es esa llave maestra que las personas, la humanidad, necesita encontrar, necesita acudir con la finalidad de que en Cristo todas las personas puedan encontrar salvación, puedan encontrar libertad en Él. Y en el versículo 1 ya empieza a hablar del Evangelio de Dios y empieza a mostrar la divinidad, empieza a hablar acerca de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y repasando pues el texto que el domingo pasado pues, trató Miguel con nosotros, nos damos cuenta en el que en capítulo 3, versículo 9, ya Pablo está exponiendo cuál es la situación de la humanidad en este mundo. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Esa es la situación real en la cual la humanidad se encuentra hoy en día en este mundo, ¿no? Y posteriormente, en los versículos del 10 al 18, nos muestra cuáles son las consecuencias, algunas de las consecuencias de esta maldad, del pecado que está asolando a cada persona, del pecado que está asolando también a la creación, la cual también se vio afectada por causa del pecado. Y en Génesis capítulo 1 ya se muestra esta gran verdad, esta realidad, ¿no? Y ahí empieza a mostrarse, a manifestarse qué es lo que realmente sale del corazón del ser humano, y es que del corazón del ser humano sale maldad. Y ahí se quedan reflejadas algunos de estos actos, ¿no? Y todo ello es por causa del pecado. Y posteriormente nos damos cuenta en los versículos 19 y 20 que el ser humano peca, ¿por qué? Porque es pecador. El ser humano peca porque es pecador, ¿no? Y el propósito de la ley no es justificar al ser humano. El propósito de la ley no es
que cumpliendo la ley nosotros seamos declarados justos ante Dios, que la ley nos justifique a nosotros ante Dios, sino que el propósito de la ley es realmente ver cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra maldad. El propósito de la ley es mostrarnos que realmente estamos condenados por causa del pecado, ¿no? La ley hace el contraste entre la santidad de Dios y el pecado del ser humano. Y creo que en general la humanidad no somos conscientes de las serias consecuencias que acarrea el que el ser humano sea pecador, que cada persona sea pecadora. Yo creo que en general la humanidad no es consciente. Y hoy en día estamos viendo algunas de las consecuencias que acarrea que haya pecado en medio de la humanidad. Dolor, guerras, venganza, injusticias, muerte. Todo ello lo que está trayendo es tristeza a nuestras vidas, desolación. No hay esperanza por causa del pecado. Pero tenemos que ser conscientes de que esa no es la mayor de las consecuencias que acarrea el pecado en medio de este mundo, en medio de esta sociedad. ¿Cuál es la mayor de todas las consecuencias? Pues nuestra enemistad con Dios, nuestra separación con Dios, ¿no? Y la consecuencia del pecado es que estamos expuestos a que la ira de Dios recaiga sobre la humanidad, porque la ira de Dios existe. Y se revela tal como dice Romanos, esto en su día ya lo estuvimos tratando, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la ira de Dios no actúa de una forma aleatoria, indiscriminada, sino que la ira de Dios está enfocada en algo en concreto, y es el pecado. Y si el ser humano es pecador, tiene pecado en su vida, ¿contra quién va a ir dirigida la ira de Dios? Contra el pecado, contra el ser humano. Por lo tanto, lo que podemos ser conscientes, o lo que tenemos que ser conscientes, es que el ser humano está expuesto a la ira de Dios por el pecado que habita en cada una de las vidas de las personas, ¿no? Y el texto que vamos a tratar hoy, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31, vamos a estar hablando acerca de la ira de Dios. Y concretamente en una de las palabras, que es la palabra propiciación, en la cual vamos a ver cómo la ira de Dios se manifestó en una persona inocente. Y vamos a hablar sobre ello. Pero por otro lado también es grandioso ver cómo en medio de una situación donde Pablo, la Biblia ya refleja cuál es la situación real de la humanidad, una situación desoladora que va encaminada hacia una condenación eterna, es muy interesante ver cómo Pablo ya en la carta a los Romanos ya está dejando todo muy bien, muy claro. Todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, por lo tanto todos estamos expuestos a la condenación eterna, sin embargo hay un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza es el mensaje que vamos a hablar hoy, la justicia de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, donde por un lado se habla acerca de la justicia de Dios, pero por otro lado también Pablo ya está hablando acerca de la ira de Dios. Por lo tanto, ambos conceptos son verdades, son realidades, y tenemos que conocer cuáles son las consecuencias de ambas realidades. ¿Qué es lo que engloba cada realidad, no? Pablo, siendo muy consciente de este estado de condenación de la humanidad, transmite un mensaje de aliento, de esperanza. Y es el mensaje de aliento y esperanza que quiero transmitir en esta mañana. Y no es que lo quiera transmitir yo, sino que lo transmite la palabra. Yo soy un comunicador, nada más. Pero que sea Dios hablándonos en esta mañana sabiendo que hay esperanza en Él, ¿no? Y esta esperanza está basada en la justicia de Dios, mediante la cual el pecador, el ser humano que es pecador, puede ser declarado justo ante Dios.
y solamente hay un camino. Y vamos. Voy a leer Romanos 3, del 21 al 31. Y el título que le he dado al mensaje de esta mañana es, pues, la justicia de Dios. Y vamos a hablar sobre esta justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí me gustaría hablar acerca de tres aspectos acerca de la justicia de Dios y que nosotros podemos encontrar en este texto. En el versículo 21 voy a hablar acerca del testimonio de la justicia de Dios. En los versículos del 22 al 26 voy a hablar acerca de la manifestación de la justicia de Dios. Y finalmente en los versículos del 27 al 31 voy a hablar acerca de la armonía entre la justicia de Dios y la ley. Así pues, en el versículo 21 lo que nos encontramos es con el testimonio de la justicia de Dios. Y al igual que Pablo anteriormente apeló a los salmos, apeló a las escrituras, con la finalidad de hacernos ver que no hay ningún justo en la tierra, no hay ni uno solo, sino que todos somos pecadores. En esta ocasión lo que podemos ver es que Pablo apela nuevamente a ellas para respaldar el mensaje de la justicia de Dios. La ley y los propios profetas testificaban que dicha justicia de Dios iba a ser manifestada. Y así fue. Y para los judíos el hecho de que la ley y los profetas testificaran de que la justicia de Dios iba a manifestarse, la verdad que daba mucha credibilidad, respaldaba mucho la idea esta de que verdaderamente tenían que confiar en que la justicia de Dios iba a ser manifestada. ¿Por qué? Porque tanto la ley como los profetas tenían mucha autoridad sobre el pueblo judío. Pero por otro lado también tenemos que ser conscientes que dentro de la cultura judía y hay en varios pasajes que muchas veces se daba el testimonio de 2 o 3 personas con la finalidad de declarar, mira, verdaderamente si estas 3 personas o estas 2 personas dicen esto, es porque es verdaderamente cierto. Y en la Biblia nos encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 17:6, que dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. En Juan 8:17 Jesús mismo ya dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y en Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29, empieza ya Jesús a hablar acerca de su divinidad. Empieza a declarar que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero es curioso porque posteriormente empieza a dar a mencionar una serie de fuentes de testimonio que verdaderamente acreditaban que Él es el Hijo de Dios. Acreditaban su divinidad. Y esta es una de las tareas que vamos a trabajar luego, posteriormente en su día, en los grupos de hogar. Vamos a ver cómo Jesús da testimonio o da 5 fuentes de testimonio que verdaderamente atestiguan, acreditan la divinidad de Jesús, ¿no? Esto lo trabajaremos. Pero sin embargo, hoy me gustaría centrarme en cuántas fuentes menciona aquí Pablo para atestiguar que verdaderamente la justicia de Dios es verdadera. 2. La ley y los profetas. Y el hecho de que Pablo ya expusiera ya estos 2 testigos, verdaderamente lo que quería transmitir, oye,
que os estoy dando dos testimonios, por lo tanto, creed el testimonio tanto de la ley como de los profetas, porque la justicia de Dios se va a manifestar por medio de la fe en Jesucristo, a todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, lo que podemos observar es esto, ¿no? Que Pablo se sometía a las Escrituras. No se superponía, sino que se sometía a las Escrituras para apelar y para certificar que verdaderamente la justicia de Dios iba a ser manifiesta, que ese mensaje de esperanza por parte de Dios se iba a manifestar, y así fue, se manifestó. Y en el pasaje de esta mañana, en los versículos del 22 al 26, se nos habla en tres ocasiones acerca de la manifestación de la justicia de Dios. La primera la vemos en el versículo 21, la segunda en el versículo 25 y la tercera en el versículo 26. Cómo Pablo habla acerca de la manifestación de la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto, ¿no? De este nivel de exigencia. Él mismo es el nivel de rectitud, de santidad, que Él reclama sobre la humanidad. Así pues, lo que podemos observar es que en tres ocasiones habla acerca de la manifestación de la justicia de Dios. Y este es el segundo punto que quiero tratar ahora. Y lo vemos en los versículos del 22 al 27. La manifestación de la justicia de Dios. En estos versículos Pablo declara que la justicia de Dios se ha manifestado y que el camino para experimentar dicha justicia, ¿cuál es? El camino. Pues la fe en Cristo Jesús, ¿no? Solamente por medio de la fe en Jesucristo, sin la mediación de la ley, es que el ser humano puede ser justificado, puede ser declarado justo ante Dios, puede ser reconciliado con Dios, puede tener paz con Dios, porque tenemos que recordar que la humanidad está en enemistad con Dios por causa del pecado original, el pecado de Adán, ¿no? Y en Romanos 5:1 Pablo ya vuelve a recordar, ya vuelve a declarar: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está estableciendo cuál es el medio por el cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios, por el cual la humanidad puede tener paz con Dios. Y solamente es por medio de Jesucristo. Incluso posteriormente se empieza a hablar de Abraham. Y Abraham vivió cientos de años atrás, antes que la ley se implantara. Y se dice que la fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, en el ejemplo de Abraham ya podemos ver que no se trata del cumplimiento de la ley, porque Abraham nació tiempo atrás. Ni de la ejecución de dichas obras, porque Abraham nació tiempo atrás. Y a él la fe le fue contada por justicia. Y sobre esto se hablará el domingo que viene, Dios mediante. Y los judíos del primer siglo tenían algún concepto elitista sobre sí mismos, a nivel soteriológico, ¿no? Referente a la salvación de Dios. Y en cierta medida sí que es verdad que ellos tienen ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque según Romanos 3, 1 y 2, porque les fue confiada primeramente la palabra de Dios a ellos. Por lo tanto, sí que es cierto que los judíos tienen una cierta ventaja en este aspecto con respecto a las demás personas. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo en todos estos capítulos trata de desmontar todo ese orgullo que los judíos tenían. Y les dice: oye, no os enorgullezcáis. Es cierto que sois el pueblo escogido por Dios, en el cual se os ha dado primeramente a vosotros la ley, se os ha transmitido primeramente a vosotros la palabra de Dios, pero relajaos porque vosotros también sois pecadores. Y no solamente vosotros, sino que vosotros y los gentiles eran las personas no judías, aquellas personas que no creían en el Dios de los judíos, por ejemplo, ¿vale? Esas naciones que no tenían un Dios monoteísta, nuestro Dios, el Dios en el cual creemos, Dios trino, nosotros, ¿no? Los cristianos.
Y nos tenemos que fijar, nos tenemos que dar cuenta que Pablo se está dirigiendo a una sociedad politeísta, influenciada por la cultura griega, influenciada por la cultura romana, en la cual había muchos dioses mitológicos. Y aquí ya les está diciendo, oye, judíos, relajaos, que vosotros también sois pecadores, al igual que los gentiles, al igual que cada uno de nosotros. Pero al igual que tanto judíos como gentiles eran pecadores, Pablo también está exponiendo que tanto judíos como gentiles pueden ser justificados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. No hay acepción de personas, ¿no? Y este hecho lo que nos hace ver es que ya nos está revelando algunos conceptos que actualmente se están viendo en nuestra sociedad, como puede ser el universalismo, el pensar que todo el mundo es hijo de Dios, el pensar que todo el mundo es salvo de la ira de Dios, el pensar que todo el mundo es salvo, que todo el mundo va a ir al cielo. Pues eso es mentira. Eso no es así. Lo que aquí ya Pablo nos está declarando es que no todos los caminos llevan a Dios. Solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Por lo tanto, que nos digan que todas las religiones llevan a Dios es mentira. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Nadie más. No todo el mundo es hijo de Dios, no todo el mundo es declarado justo ante Dios, no todo el mundo es salvo de la ira de Dios. Solamente aquellos que ponen su confianza en Dios, su fe en Dios, son declarados hijos de Dios. Solamente aquellas personas que ponen su confianza, su fe en Dios, son salvos de la ira de Dios. Porque ya vamos a ver sobre quién recayó la ira de Dios para que nosotros fuéramos justificados. Y sobre esto vamos a hablar, ¿no? Y es que solamente Cristo es el camino que lleva a Dios. No hay distinción de personas. El ser humano es pecador y por lo tanto está destituido, está separado de la gloria de Dios. Y esto a lo largo de toda la Biblia se puede ver en multitud de ocasiones. ¿Dónde? En el huerto del Edén. ¿Dónde más? En el monte Sinaí. ¿Dónde más? En el tabernáculo, en el templo. Y posteriormente ya se menciona al final en Apocalipsis. Cómo aquellas personas que no están inscritas en el libro de la vida, aquellas personas que no ponen su fe en Jesucristo, estarán destituidos de la gloria de Dios permanentemente, eternamente. Sin embargo, toda aquella persona que ponga su fe en Jesucristo será justificado. Será justificada delante de Dios, será declarada justa delante de Dios. No hay otro camino. Y esta es una realidad. Por mucho que quieras aceptarla o no te la creas, esto es una verdad. Y la gran noticia es que esta justificación es gratuita para el ser humano. Y aquí lo menciona en el versículo... En el versículo 24. Ya menciona que es gratuita para el ser humano. Y así como el ser humano no puede ser justificado por sus propios esfuerzos, el ser humano no puede ser declarado justo ante Dios, pues porque soy una buena persona. Ayudo en el área social, soy educado con mis padres, trato bien a mi familia. El ser humano no es justificado delante de Dios por este tipo de cosas, por este tipo de obras. El ser humano no es justificado delante de Dios por bautizarse. Vamos a llevar el bautismo, a cabo pues, el bautismo esta tarde, pero eso no justifica a las personas delante de Dios. Y es que Dios es quien ofrece el ser justificados de forma gratuita. Y esto es por su gracia, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de que el que nosotros seamos justificados de una forma gratuita implica que alguien ha tenido que pagar el precio. El que nosotros seamos justificados de una forma gratuita implica que ha habido una víctima inocente. Y aquí es donde entran los aspectos como la redención y la propiciación, expiación, que aparecen en este texto. ¿Qué ocurre? Que la palabra redención, propiciación o expiación no son palabras que tú uses hoy en día en la calle.
Tú no vas por la calle donde un amigo que está en problemas y le dices, tranquilo, que te voy a redimir. Y dice, este está loco. O imaginaos, en época de exámenes, un alumno a su profe, sé propicio a mí en este tiempo. ¿Vale? No son palabras que la uses hoy en día en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que ser conscientes de estas palabras, en qué contexto se movían en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que la redención implicaba el pago de un precio. Había una persona que se encontraba en una situación, por ejemplo, igual de esclavitud o muy desoladora, en la cual se había quedado de una forma como sin recursos, asolada y tal, devastadora, en una situación de oprobio, y había alguien que redimía, que pagaba el precio y decía, mira, yo pago el precio, pero me hago cargo de ti. Y en este caso, por ejemplo, el libro de Ruth habla acerca del tema de la redención, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que comprender que el tema de que nosotros seamos justificados gratuitamente ha implicado un precio muy grande. ¿Y cuál es ese precio que se ha pagado para que Dios nos ofrezca gratuitamente por su gracia el regalo de la salvación? ¿Cuál ha sido el precio? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el precio de dicho rescate por nosotros, ¿no? De esto nos habla la redención. Y en el Antiguo Testamento la idea de la redención implicaba o enfatizaba tanto el rescate, el pago del rescate, como la liberación. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo se ha enfatizado más en el mensaje de la liberación y no se ha enfatizado tanto el precio que se ha tenido que pagar. Pero sin embargo nosotros a día de hoy, cuando estamos hablando acerca de la justicia de Dios, el ser justificados delante de Dios, lo que implica es que realmente alguien ha tenido que pagar un precio para que nosotros seamos justificados. Y qué bien, ¿vale? Qué bien que Dios nos lo ofrezca gratuitamente. Pero es que, oye, el precio es la sangre de Jesús. Pero por otro lado también nos damos cuenta, cuando dijo Jesús en la cruz, tetelestai. Oye, mira, la deuda está saldada, la deuda está pagada. Jesús ya lo declaró en la cruz, que el precio ya estaba pagado, y el precio fue su sangre. Y posteriormente entregó su espíritu. Pero por otro lado también nos damos cuenta de que la justificación gratuita también tuvo una víctima inocente. Y esa víctima inocente es Jesús. Y de esto nos habla la palabra propiciación. La propiciación es el acto mediante el cual se apacigua, se aplaca la ira de Dios. Es el acto mediante el cual Dios es propicio a nosotros. Somos aceptables a los ojos de Dios. Y aquí también viene el concepto de expiación, ¿no? Los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento indican que se reconocía verdaderamente la realidad de la ira de Dios. Decían que realmente Dios ejercía su ira contra todo pecado. Por lo tanto, se reconocía verdaderamente esta ira de Dios, que no dejaba sin castigo al pecado. Y el pecador buscaba que Dios fuera propicio a él, ¿no? Y mediante el sacrificio se procuraba cargar sobre la víctima, se ponía una víctima sobre el altar, se procuraba cargar sobre la víctima los pecados, de tal forma que la ira de Dios se manifestara sobre el sacrificio ofrecido. Y eso se le llama expiación. Que las culpas de la persona que ofrecía ese sacrificio fueran borradas. ¿Quién fue ese sacrificio? Jesús. Y es mediante ese acto que posteriormente nosotros fuimos propicios a Dios, que Dios fue propicio a nosotros, que nosotros a los ojos de Dios éramos aceptables delante de Él. Y eso se le llama propiciación. Por lo tanto, hubo una víctima que tuvo que cargar con todo nuestro pecado, que tuvo que soportar toda la ira de Dios con la finalidad de que nosotros pudiéramos ser aceptables a los ojos de Dios, que Dios fuera propicio a nosotros. Y qué bueno que la justicia de Dios sea gratuita para cada uno de nosotros
y nos podemos presentar delante de Dios, podemos hablar con Él, podemos acudir a Él. Sin embargo, hay alguien que ha tenido que pagar todo el precio que ha sido su sangre, hay alguien que ha tenido que cargar con nuestro pecado, hay alguien que ha tenido que cargar con la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos estamos dando cuenta de qué es lo que implica verdaderamente este sacrificio expiatorio por parte de Jesús, nos damos cuenta de que no hay otro camino a Dios que solamente Cristo. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje en Levítico 16, 29 al 34, en el cual se habla acerca de la fiesta de la expiación, en qué consistía la expiación. Y la expiación, dentro de este texto, me gustaría hablar acerca de una frase, en el cual a la hora de participar acerca de esta expiación pone: afligiréis vuestras almas. De tal forma que, ya lo que está mencionando ahí el texto, la Biblia dice: oye, no se puede acudir a cualquier manera a celebrar la expiación, sino que verdaderamente tienes que tener aflicción en el corazón, humildad, humillarte delante de Dios, para poder verdaderamente presentar ese sacrificio expiatorio, a través del cual, pues, Dios perdone tus pecados. Y hoy en día, digo hoy en día porque es hoy, entre hoy y mañana, los judíos están celebrando esta fiesta, el Yom Kippur. Los judíos están celebrando entre hoy y mañana la fiesta de la expiación. ¿Y por qué los cristianos no celebramos la fiesta del Yom Kippur? ¿Por qué no celebramos esa fiesta en la cual ellos rememoran esos sacrificios pasados? ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que hay un sacrificio perfecto, santo, un sacrificio mejor que los sacrificios pasados, y ese sacrificio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, nosotros no rememoramos esos sacrificios pasados que se realizaban en el tabernáculo o en el templo, sino que nosotros, en quien nos centramos, es en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto en el cual quitó para siempre el pecado. ¿Y cuándo lo rememoramos nosotros? Cada domingo, con la mesa del Señor. Nosotros, a través de la mesa del Señor, es que celebramos verdaderamente que ha habido un sacrificio perfecto que nos perdona de todo pecado. Y si queremos conocer verdaderamente cuál es el amor de Dios, el verdadero amor lo podemos encontrar en 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Si se quiere conocer verdaderamente qué es el amor, lo encontramos aquí. 1 Juan capítulo 4, versículo 10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ahora entendemos mejor qué implica esta palabra propiciación? Ver cómo Jesucristo al final es ese sacrificio perfecto, santo, porque Jesucristo no tenía pecado. Ese sacrificio perfecto, santo, que cargó con nuestro pecado y sobre el cual recayó toda la ira de Dios. Y a través de ese sacrificio ejecutado, Dios es propicio a nosotros. Somos aceptables delante de Dios gracias a ese sacrificio de Jesucristo. Y en eso se manifiesta el amor hacia la humanidad, en que Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros en una cruz y nosotros poder ser reconciliados con Dios. Eso es el amor. Y de esta forma Dios ha manifestado su justicia perfecta. ¿Cómo? Posteriormente dice, habiendo pasado por alto los... Ahí tengo que volver a Romanos, perdón. Habiendo pasado por alto... Versículo 25, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Él tuvo paciencia con el pueblo judío. ¿Qué pasa?
que eso no quiere decir que se olvidara de esos pecados en ese momento, sino que todo ese pecado recayó sobre Jesucristo. La justicia de Dios se hace manifiesta en la persona de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, quien ha cargado con todo nuestro pecado, quien ha pagado el castigo por nuestro pecado. Y Jesucristo es la persona inocente que cargó con esta ira de Dios, ¿no? Y siguiendo el versículo 26, esto ya nos muestra entonces que Dios es justo, y en base a esa esencia, lo que podemos ver es que su justicia es justa. Y conforme a su justicia, justifica a aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero esta fe en Jesucristo también implica, como hemos visto en Levítico 16, que la persona tiene que ir en arrepentimiento ante Dios. Afligiréis vuestras almas. Las personas que acuden a Dios con la finalidad de creer en Dios como Señor y Salvador tienen que reconocer su pecado. Y a eso se refiere a afligir el alma. Tiene que haber arrepentimiento y decir, soy pecador, sabiendo que en Cristo encuentra justificación. De aquí me gustaría poder hablar acerca de la armonía que hay entre la justicia de Dios y la ley. Y este es el último punto. Tal como hemos visto, por un lado nos encontramos con la ley. La ley nos manifiesta que todo el mundo es pecador, que el corazón del ser humano alberga maldad y se manifiesta en nuestra vida esa maldad, que la ley revela nuestro pecado, que el ser humano es incapaz de obtener dicha justificación por cumplir las obras de la ley. Y aquí nos encontramos con todo esto, nosotros, cuando vemos la ley. Pero por otro lado nos encontramos con Dios, con la justicia de Dios. Y Dios es justo y en concordancia con su santidad derrama ira contra todo pecado. Dios es justo y en concordancia con su amor provee el camino para que cada uno de nosotros seamos justificados delante de Él. Así pues, por la gracia de Dios, la justicia de Dios es imputada sobre toda aquella persona que pone su fe, su confianza en Dios. Y la pregunta que hace a los judíos en este momento dice, bueno, aquí tenéis todo lo que os muestra la ley, aquí tenéis todo lo que muestra Dios, su justicia. Venga, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Tú que dices ser judío, que tienes por sobrenombre judío, ¿dónde está la jactancia? Tú, Borja, que tienes por sobrenombre seguidor de Jesucristo, ¿dónde está la jactancia? No hay. Queda totalmente excluida por la ley de la fe. Y es que podemos ver que Dios fue quien estableció un plan de salvación, vemos que fue Dios quien reveló un plan de salvación, vemos que fue Dios quien ejecutó el plan de salvación, y lo que podemos observar por medio de su palabra es que toda aquella persona que pone su fe, su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, es justificado delante de Dios. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Toda aquella persona que pone su fe en Jesucristo será justificada delante de Dios. No hay acepción de personas. Para los judíos había dos clases de personas, los judíos y los gentiles, los que no eran judíos, los circuncisos y los incircuncisos. Y entonces ante los judíos dicen, bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Invalidamos la ley? ¿Por medio de la fe vamos a invalidar la ley? ¿Me estás diciendo yo como judío que soy pecador? ¿Me estás diciendo que la circuncisión o la incircuncisión aquí no vale nada? Por lo tanto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la fe lo que hace es invalidar la ley? Y aquí Pablo dice, oye, de ninguna manera. De hecho, Jesucristo mismo ya declaró que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Por lo tanto, ¿qué armonía puede haber entre estos dos conceptos, entre la ley y la justicia de Dios? Pues lo que nos podemos encontrar es que la ley no anula la función condenatoria, ¿vale? La ley no es anulada o invalidada porque la función condenatoria sigue vigente.
Cuando nosotros nos fijamos en la ley, la ley lo que nos muestra es que nosotros, el ser humano es pecador y que por lo tanto tiene una condena. Por lo tanto no es invalidada la ley, ¿no? Nos sigue mostrando la culpabilidad del pecador ante Dios. Sin embargo, si nos fijamos en el versículo 21, ¿qué es lo que la ley atestigua? Hemos declarado en el punto 1. La ley da testimonio de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, la ley no está invalidando que la justicia de Dios sea por medio de la fe en Jesucristo, sino que Él mismo respalda ese hecho. Por un lado, la ley dice, oye, todos somos pecadores, merecemos la condenación, pero la ley misma atestigua de que la justicia de Dios es por medio de la fe a toda aquella persona que cree en Él. Por lo tanto, hay una armonía entre la ley y la justicia de Dios. Y esto es lo que nos muestra Pablo en esta palabra. Y por lo tanto, la conclusión de todo esto. La conclusión es que la humanidad está enferma espiritualmente. La humanidad está viviendo en un estado de condenación. Un estado en el cual necesita un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual necesita reconciliarse con Dios, necesita ser consciente de que el ser humano es pecador y que hay consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sin embargo, la peor consecuencia de todas es, el mayor de todos los males, es la separación de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la justicia de Dios se ha manifestado. Esa es la buena noticia. Tenemos el testimonio de la ley y los profetas que atestiguan y acreditan, oye, verdaderamente la justicia de Dios es por medio de la fe a todo aquel que en Él cree. La manifestación de la justicia también podemos observar que la justicia de Dios se ha manifestado a través de la obra de Cristo en la cruz. Él ha pagado el precio de nuestra deuda. Él ha sido la víctima inocente que ha cargado con nuestra culpa, sobre el cual ha recaído la ira de Dios, y a través del cual nosotros podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Él. Pero por otro lado también nos damos cuenta que hay una armonía entre la justicia y la ley de Dios. Y es que la ley nos muestra nuestra culpabilidad como pecadores ante Dios, pero la misma ley es la que acredita que hay justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para toda aquella persona que cree en Él. Este es el mensaje de esperanza que quería transmitir en esta mañana. Vivimos tiempos difíciles donde se manifiesta claramente las consecuencias del pecado. Y nuestra alma necesita un mensaje de esperanza y salvación. Y lo que podemos encontrar es que en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, somos justificados delante de Dios, somos perdonados delante de Él. Y mi deseo es que si todavía no te has arrepentido delante de Dios y no has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador, acude a Él. Arrepiéntete delante de Dios, póstrate ante Jesús y di, Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados en la cruz y sé que en ti encuentro justificación, encuentro salvación. Vamos a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias por este día, Señor, por tu palabra, y tú conoces los corazones, Señor. Muchísimas gracias porque en tu palabra nos declaras la realidad de la situación, Señor. Sabemos que el pecado, Señor, la paga del pecado es muerte, una muerte física, eterna, Señor, pero sabemos que la justicia de Dios trae esperanza, trae restauración relacional contigo, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, el sacrificio, el cual cargó con todo nuestro pecado, Señor, que pagó nuestra deuda con su sangre, que cargó con la ira de Dios. Pero gracias porque en Cristo encontramos salvación, Señor. Toca corazones, Señor, y que las personas que no te conozcan, Señor, pues que pongan toda su confianza en ti, Señor, que te reconozcan como su Señor y Salvador, Señor, y trae transformación de corazones, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, y a ti sea la gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor os bendiga.